y el propósito de los deseos y atracciones de nuestro corazón, especialmente aquellos que generan confusión o culpa. Entonces, para hacerlo un poco más organizado y que puedan entenderme mejor, porque lo que vamos a hablar es un poquito amplio, vamos a tratar de responder 3 preguntas. Voy a esperar a que se terminen de acomodar. ¿Listo? Entonces la primera pregunta es: ¿qué es el corazón? ¿Y cuál es la condición natural de él? La segunda pregunta es: ¿cómo funciona y cuál es la dinámica del corazón humano? Y la tercera es: ¿cómo Cristo y su evangelio transforma el corazón? Bueno, entonces vamos a orar y vamos a empezar a hacer este ejercicio. Entonces, en una situación de su vida que sea o haya sido importante para ustedes y que ustedes crean que es significativa. Entonces, en la parte de circunstancias, van a describir brevemente una situación pasada o presente que parece ser crucial en nuestra vida. Les voy a dar ejemplos. Fui abusada cuando tenía 14 años, creo en Dios, pero tengo atracción por el mismo sexo, estoy soltero y no consigo novia, una expareja me fue infiel, veo pornografía de manera frecuente. Entonces les voy a dar ahí un minuto para que puedan escribir algún ejemplo de alguna situación. Eso es personal, no es que miren como la hojita de nadie. Listo, entonces solo es describirla así rápidamente. Bueno, la segunda es los pensamientos y las creencias. ¿Qué es lo que crees y piensas de esta circunstancia? Entonces acá hay un ejemplo. Ya no tengo dignidad. Si siento esto es porque es verdad. No soy interesante para nadie. Dios no me ama y se olvidó de mí. Nadie me valora. Yo controlo mis impulsos y puedo dejarlo cuando quiera. Esos son ejemplos de pensamientos o creencias que solemos tener generalmente. Entonces pueden escribir ahí como la creencia más fuerte que ustedes sienten que tienen hacia esa circunstancia. ¿Qué es lo que creen o piensan acerca de él? ¿Listo? Bueno, la tercera es deseos y sentimientos o emociones. ¿Qué deseos profundos deseo satisfacer y qué emociones tengo? Entonces, por ejemplo, deseo ser amado, ser aceptado, ser admirado, ser digno, deseo control. ¿Y qué emociones genera eso? Tristeza, culpa, temor, frustración, enojo. O sea, relacionado con esas circunstancias. Con la circunstancia que cada uno escribió. Un deseo y una emoción que desata ese deseo. Y por último está la voluntad y elecciones, que es qué decisiones estoy tomando en respuesta a estas circunstancias y que revelan esas decisiones. Por ejemplo, tengo una vida sexual promiscua, inicié una relación homosexual, me aíslo, no le cuento a nadie, me inscribo a un curso para superarlo y sanarlo yo solo, que ahora hay muchos, no estoy diciendo que estén mal, pero la comunidad es muy importante, como decía Seba. ¿Listo? Entonces,
¿Alguna vez alguien ha hecho este ejercicio de poder tratar de entender cómo es que funciona el corazón, por qué hacen lo que hacen, por qué sienten lo que sienten, por qué piensan como piensan? ¿Alguien acá se ha tomado como el tiempo de hacer este tipo como de análisis? Bueno, por lo general, y me incluyo, esto es algo que no hacemos con mucha frecuencia, sino que vivimos como en una cultura que nos ha enseñado a fijarnos solo en lo visible, ¿no? O sea, como solo en lo que muestran nuestras acciones, pero se nos olvida muchas veces que Cristo nos enseñó en Mateo que todas nuestras acciones provienen de lo que hay en nuestro corazón. Y los ojos de Jesús están puestos ahí, en el corazón, porque es de ahí de donde emana todo lo que hacemos. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Y lo que vamos a hacer es tratar de ver ese cuadrito de manera profunda, ¿sí? Espero que no se vayan a aburrir. Voy a tratar de poder explicarlo de la mejor manera para que podamos entender, porque realmente entender esto es muy importante, siendo personas que batallamos con el pecado, porque pues todos acá, si somos creyentes, tenemos una lucha activa diaria con el pecado. Entonces la primera pregunta es: ¿qué es el corazón y cuál es su condición natural? Bueno, entonces, ¿qué es el corazón? El ser humano está compuesto por una parte exterior, que es el cuerpo, es visible, y una parte interior que podemos llamar corazón. Efesios 3 lo menciona como el hombre interior, y la Biblia habla de muchas formas acerca del corazón, lo llama como alma, espíritu, ser interior, mente, entrañas, pero la palabra que más se repite en la Biblia para referirse al interior del ser humano es el corazón. Y el corazón tiene tres componentes. Tiene una parte cognitiva, que es la parte que está en la segunda casilla, que son los pensamientos y las creencias que se expresan como interpretaciones. Tiene una parte afectiva, que son deseos que se expresan como emociones, y una parte volitiva, que son las decisiones que revelan los profundos compromisos que tenemos en nuestro corazón. Y todo esto responde ante un contexto, y el corazón es como el centro de comando del ser. Más adelante voy a explicar ya esto como de manera detallada, pero creo que antes de es importante entender que entonces el corazón es el lugar donde habitan nuestros deseos profundos, nuestros pensamientos y creencias, y donde emanan nuestras decisiones o elecciones. ¿Listo? Sí, eso es como la base. Pero entonces lo primero que tenemos que entender es cuál es la condición de ese corazón, que lo voy a hablar rápidamente porque creo que ya lo han mencionado, el pastor David y Sebas lo mencionaban. Pero la antropología bíblica nos enseña que el ser humano es portador de la imagen de Dios, ¿cierto? Pero también nos enseña que el ser humano cayó al entrar el pecado, nuestro corazón y nuestro ser completo cayó. Entonces, lo primero es que el ser humano fue creado a imagen de Dios, y eso lo tenemos que tener presente. Dios nos lo enseña en Génesis, y eso significa que nosotros fuimos creados originalmente para tres cosas. La primera es reflejar el carácter de Dios, ¿sí? La segunda es relacionarnos con Él y con otros. Y la tercera es gobernar el mundo como representantes suyos, ¿sí? O sea, ese es como el diseño original de Dios. Pero, todo aquí tiene un pero, el hombre cayó. Y cuando el hombre cayó, la imagen de Dios fue distorsionada por el pecado, ¿sí? O sea, la imagen no fue como que se eliminara, sino que se distorsionó gravemente, y por eso nuestro corazón, por naturaleza, es atraído hacia lo malo. Entonces, vamos a explicar esto rápidamente en un cuadrito que hay por ahí. Entonces, en nuestra relación con Dios, si vemos un paralelo de antes de la caída, después de la caída, no voy a leer los versículos bíblicos porque no me da el tiempo, pero si le quieren tomar una foto y luego los quieren leer.
Entonces, en la parte relacional con Dios, el corazón, antes de la caída, el corazón confiaba, obedecía y adoraba a Dios voluntariamente. Había una comunión íntima. Después de la caída, el corazón huye, desconfía y se esconde de Dios. Y es enemigo de Dios. El corazón se hace enemigo de Dios. Mi corazón aborrece a Dios después de la caída. En la parte cognitiva, antes de la caída, éramos alineados con la sabiduría de Dios, no había confusión ni engaño, entendíamos sus propósitos, o sea, entendíamos cuál era el propósito de nuestra vida, que es glorificar a Dios, y Dios era el centro de todo. Después de la caída, somos continuamente, todos nuestros pensamientos son continuamente inclinados hacia el mal, son entenebrecidos, pensamos mal, hay mucha perversión y corrupción, y generalmente nuestros pensamientos no son centrados en Cristo, sino son centrados en nosotros mismos. O sea, el yo es lo que prima. En la parte afectiva, antes de la caída, se deleitaba en Dios y su creación, sus emociones eran puras y alineadas con la verdad. Después de la caída, nuestro corazón ama el pecado, se rebela contra Dios, se deleita en la maldad. Nuestros deseos y pasiones son impuras, desordenadas y egoístas. Las emociones y los deseos determinan la verdad. O sea, lo que siento, como ayer explicaba el pastor David, ¿sí? Es como que creo que todo lo que siento es verdad. Y finalmente, la parte volitiva, la parte de las acciones o de la voluntad, antes de la caída era libre para obedecer y agradar a Dios, tomaba decisiones en armonía con la voluntad divina. Después de la caída, es esclava del pecado, no puede ni quiere someterse a Dios y busca su propia gloria y voluntad y no la de Dios. Entonces aquí podemos ver que el corazón humano, hay como dos estados, ¿no? El antes y el después. Y esta parte es como entender que antes de la caída nosotros éramos cognitivamente iluminados, afectivamente puros y volitivamente obedientes, y después de la caída nuestro corazón está oscurecido, está corrompido y está esclavizado. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos así. Cristo va haciendo todo una obra, pero ¿ustedes por qué creen que entender esto es tan importante? ¿Alguien quiere decir por qué? Porque nos muestra cómo deberíamos haber sido actual, ¿no? Ajá, sí, cómo éramos antes para entender lo que Dios quiere hacer. Ajá. Sí, y realmente si nosotros no entendemos el impacto de la caída en nuestros corazones, no vamos a entender la necesidad tan grande que tenemos de la redención de Dios. O sea, entender esto es súper importante, porque tampoco vamos a entender cómo opera esa redención si no entendemos la condición. ¿Y por qué? Les voy a dar un ejemplo. Acá lo escribí que creo que de pronto puede clarificar. Si yo tengo una lucha, por ejemplo, con la inmoralidad sexual, con cualquier cosa, pero sigo yo creyendo que mi corazón es bueno, que mi corazón no es engañoso, o sea, como que mi corazón me puede llevar a la verdad. Sí, yo sigo creyendo que tengo yo sola la capacidad de vencer el pecado, que pues si vemos esa condición, creo que es muy difícil que alguien por sí solo venza todo eso, o que tengo la condición de vencer el mal, que mis emociones son puras, que mis emociones o sentimientos son verdaderos, que tengo por mí misma la capacidad de obedecer a Dios. Si yo realmente no entiendo que, yo voy a decir algo fuerte, pero que yo soy un fracaso moral delante de la ley de Dios, ¿sí? O sea, si yo no entiendo que realmente mi corazón está caído, yo no voy a valorar realmente la gracia y el evangelio de Dios, porque lo que voy a empezar a construir es como una especie de moralismo, donde yo pongo una serie de prácticas que realmente es como practicar la ley desconectada de la gracia, ¿sí? Es como el hacer, para yo misma hacerme libre y convertirme en mi propia salvadora. Y lo que termino haciendo es
rechazar el poder y la obra y la necesidad de Cristo en mi vida, ¿sí? Entonces realmente entender esto es muy importante. Nosotros no somos buenos, ¿sí? Nosotros realmente por naturaleza aborrecemos a Dios y por eso necesitamos ser redimidos por Cristo, ¿sí? Entender la caída nos ayuda a entender la forma en la que tenemos que batallar contra el pecado. Nosotros no podemos vencer el pecado por nosotros mismos. El pecado es mucho más fuerte que nosotros. Necesitamos a alguien mucho más fuerte que nosotros mismos, y ese más fuerte es Cristo. Y cuando nosotros entendemos esto, empezamos a exaltar realmente a Cristo, porque dejamos de estar creyendo que yo puedo. Yo empiezo a hacer todo solo, no pido ayuda, no busco la comunidad, porque pues para qué si yo puedo solo, yo lo controlo. Pero ese es un gran engaño. Entonces, los deseos y las atracciones que son contrarias a la voluntad de Dios para nuestra vida, como por ejemplo la atracción al mismo sexo o el deseo de tener una relación sexual prematrimonial, nacen de la distorsión de nuestro corazón, producto de la caída. Sí, eso creo que es lo que quiero que quede como más claro para poder entender lo demás. Y todos los seres humanos tenemos la capacidad de tener estos mismos deseos. Todos aquí tenemos la misma capacidad de pecar. Primera de Corintios 10:13 dice que no hay ninguna tentación que no sea común al género humano, ¿sí? A veces creemos que este tipo de pecados son como una categoría aparte, pero realmente no es así. O sea, aquí todos los que estamos aquí, si caímos, o sea que todos caímos en realidad, o sea todos nacemos con este pecado, todos también estamos sexualmente caídos. Todos aquí tenemos la capacidad de tener deseos sexuales pecaminosos, ¿sí? O sea, esto no es como de, ay, los que luchan con la homosexualidad, pobrecitos ellos, sí, porque hemos hecho como una categorización que no es bíblica acerca de eso. O sea, la Biblia nos muestra que todo pecado delante de un Dios santo es igual de aborrecible. Entonces, realmente necesitamos entender que todos los que estamos acá tenemos algo en común, que es el pecado. Y que solo la gracia de Dios realmente nos puede librar de eso. Y el segundo punto, o la segunda pregunta, es cómo funciona y cuál es la dinámica del corazón humano. Entonces el corazón funciona, como les hablaba ahorita más adelante, como con un sistema interno que tiene 3 componentes. Entonces una parte cognitiva, una parte afectiva y una parte volitiva. El corazón es el que fija como todas las prioridades y los objetivos de nuestra vida. Entonces vamos a ver una por una, que esta es como la primera parte. Entonces como el sistema interno del corazón. Entonces la parte cognitiva, que era la que tenían ahí, entonces son pensamientos y creencias que se expresan como interpretaciones. Creo que por ahí hay un cuadrito que es eso. Entonces todos poseemos algo que se llama creencias centrales, que son las convicciones a través de las cuales nosotros percibimos y comprendemos el mundo. ¿Sí? Es como todos hacemos interpretaciones basadas en esas creencias centrales que tenemos. Un ejemplo de una creencia: si no tengo pareja, nunca podré satisfacer mis deseos sexuales. Esa es una creencia que alguna persona puede tener, ¿sí? Yo alguna vez tuve esa creencia. Y interpretación: como estoy soltero y no veo posibilidad de casarme pronto, no tengo otra opción más que ver pornografía o masturbarme. Esa es una interpretación que yo hago producto de una creencia que evidentemente está desalineada a la verdad de Dios. Entonces nuestra forma de pensar y creer de manera natural es contraria a la de Dios. Nosotros pensamos y creemos de forma engañosa. Por lo tanto, o sea, eso quiere decir que nuestro conocimiento necesita ser evaluado a la luz de la palabra para poder comenzar a tener creencias que estén alineadas con la verdad de Dios que está en la palabra. Entonces ahora la parte afectiva. Entonces lo cognitivo. La otra parte, la parte afectiva, que son deseos que se expresan en emociones. Yo estoy segura que todos acá sienten emociones, y generalmente cuando uno siente una emoción es en lo que se fija más profundamente.
a lo que más le pone atención, solo como con eso que uno siente. Pero las emociones tienen como una raíz más profunda. Entonces todos tenemos deseos profundos que son constantes e imposibles de eliminar, como aprobación, seguridad, aceptación, amor, intimidad, éxito, descanso, control. Estos deseos por sí solos no son pecaminosos, pero pueden convertirse en pecaminosos cuando nosotros buscamos satisfacerlos fuera de Dios y de su voluntad. Por lo tanto, lo que debemos hacer no es como buscar eliminar esos deseos, porque Dios nos creó con esos deseos, porque lo que Dios desea, valga la redundancia, es satisfacer Él primeramente esos deseos, ¿sí? Porque realmente Él es el único que los puede saciar. Nosotros generalmente creemos que otras cosas son lo que lo pueden saciar. Entonces las emociones funcionan como los indicadores de esos deseos. Son como la expresión superficial de lo que hay más profundo. Entonces cuando yo quiero algo, siento ciertas emociones relacionadas con ese deseo, ¿sí? Cuando no quiero algo, siento emociones relacionadas con ese deseo. Un ejemplo, digamos que yo experimento miedo cuando mi novio me deja en visto en el WhatsApp, un ejemplo, pero experimento felicidad cuando me responde un mensaje. En el fondo, mi deseo central sigue siendo el mismo, aunque yo reaccione con una emoción desagradable o una emoción más agradable. ¿Cuál es el deseo? El deseo quizás es sentirme amada, sentirme atendida. O sea, el deseo es la raíz de la emoción. O sea, la emoción es algo superficial. A lo que tenemos que ver es a lo profundo del corazón. Entonces, lo que necesitamos es evaluar si los deseos que hay en mi corazón están alineados a la luz de las Escrituras, para que la fe pueda comenzar a ordenar mis deseos correctamente, ¿sí? Porque lo que hacemos generalmente es como, tengo ansiedad, voy a respirar, eso sirve, pero empiezo, no, voy a respirar y voy a usar una técnica, y eso funciona. Yo no puedo decir que respirar no funcione cuando uno tiene ansiedad. Yo sufro mucho de ansiedad, generalmente me da mucha ansiedad a veces, y la respiración ayuda, pero en realidad mi ansiedad no es solo un tema de respiración. O sea, mi ansiedad es producto de que hay algo en mi corazón que yo estoy deseando profundamente, no lo estoy obteniendo, posiblemente se ha convertido en un ídolo, al punto en que me lleva a desestabilizarme completamente porque no lo obtengo. Y la parte volitiva, que es el tercer componente, que son decisiones que revelan los profundos compromisos del corazón. Entonces existen compromisos superficiales o débiles y existen otros que son profundos o centrales, ¿sí? Estos últimos son los que nos llevan a la acción. Entonces, un ejemplo también, si tengo en mi corazón el compromiso de agradar a Dios, ¿sí? Cuando un hombre que no es creyente se acerque a mí y me invite a ser su novia, ¿cuál va a ser mi reacción? O sea, si mi compromiso en el corazón es yo voy a agradar a Dios, mi reacción posiblemente pues va a ser que yo voy a rechazar a esa persona, ¿sí? Y me voy a alejar. Pero, por el contrario, si el compromiso en mi corazón es amarme a mí misma, ser leal con mis sentimientos, cumplir mis sueños, creer en mí misma, todas estas cosas que nos venden en Instagram, que eso es re antibíblico, cuando venga, entonces si esos son mis compromisos y yo soy una mujer cristiana, posiblemente inmadura, porque si tengo estos compromisos en mi corazón posiblemente es porque hay inmadurez en mi corazón, cuando venga ese hombre, lo más probable pues es que yo le voy a terminar aceptando, pues empezar a tener una relación que yo leí en la palabra que pues no es correcta porque es una relación en yugo desigual, pero yo voy a terminar yendo y aceptando esa relación porque mis compromisos centrales no son con Dios, sino son conmigo misma y todo se trata de mí. Y lo que necesito en realidad es evaluar a través de mis decisiones, de las cosas que yo hago, cuáles son los compromisos de mi corazón y cómo estos se alinean o no con la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces tenemos estos tres componentes que
se interrelacionan entre, por ahí hay otra imagen creo, sí, que como que se interrelacionan entre sí. Entonces los pensamientos pueden conducir a deseos que nos llevan a tomar decisiones, las decisiones pueden conducir a pensamientos que generan nuevos deseos y los deseos pueden llevar a decisiones que producen nuevos pensamientos. Todas las funciones del corazón se interrelacionan y coinciden entre sí, o sea, nosotros no es como que seamos como una parte por allá, otra parte por allá, o sea, uno por ejemplo, pues yo estoy aquí en cuerpo y en alma, ¿sí? Como que no es como que mi cuerpo está acá y mi alma está por allá flotando, o sea, el corazón funciona igual, o sea, todo está unido perfectamente y Dios nos creó de esa manera y la razón por la que nos hizo de esa manera es para su gloria. Y entender esto es muy lindo porque nos ayudan a empezar a entender cuando Dios nos habla de que lo amemos con todo nuestro corazón, a qué más es que empieza a hacer referencia a esto. Entonces, es claro que el sistema interno de nuestro corazón necesita ser redimido, necesita a Cristo realmente. Y para entender aún más la dinámica del corazón, entonces hay como dos aspectos que están también asociados a esto, que son el contexto y la idolatría. Entonces vamos a ver la parte del contexto. Ahorita vamos a hacer una gráfica que une todo y ahí ya es más fácil verlo todo junto. Pero entonces el contexto es el corazón, ay perdón, que se me fue esto. Ya. El corazón reacciona dinámicamente ante el contexto, es decir, ante los factores externos que son únicos para cada individuo, ¿sí? Entonces el contexto realmente lo que hace es revelar lo que ya previamente había en el corazón. ¿Qué es? Pecado, ¿sí? O sea, naturalmente hay pecado. Y aquello a lo que la gente reacciona, es decir, el contexto, podría dividirse en 4 categorías. Nosotros reaccionamos ante Dios, ante sí mismo, ante los demás y ante las circunstancias. Voy a explicarlo rápidamente. Entonces, ante Dios. Ante Dios el corazón fue hecho especialmente para adorar a Dios, ¿sí? Nuestro corazón fue hecho de esa manera, pero el pecado, como ya sabemos, distorsionó nuestra imagen del carácter de Dios y por ende nuestro concepto de Dios. Nuestro corazón responde ante el concepto que nosotros tengamos de Dios. Por ello, nosotros necesitamos renovar nuestra mente, ya que el concepto que tengamos de Dios va a determinar el impacto y cómo, digamos que, adoramos a Dios. Mi confianza en Dios está determinada por mi conocimiento de Él, ¿sí? Si mi corazón no lo conoce, mi confianza será debilitada y lo que hará será buscar otras fuentes de adoración o de fe, lo que llamamos ídolos. Entonces hay preguntas que uno se puede hacer para evaluar cómo es este concepto ante Dios, que es qué es lo que tu corazón adora, cómo se relaciona tu corazón con Dios, cuál es la imagen que tienes acerca de Él, cuál es el conocimiento que tienes de Él, cuáles son los ídolos de tu corazón. O sea, si uno se pone a ver, realmente el corazón es algo muy complejo que toma tiempo evaluar, pero es muy bueno hacerlo y la verdad hacer esto solo es imposible. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a discernir las profundidades de nuestro corazón. El contexto también reacciona ante sí mismo, o sea, ante el yo, digámoslo así. ¿Y de qué manera? Entonces Dios nos ha dado una identidad porque nosotros fuimos creados para su gloria y para tener una relación con Él, ¿cierto? Eso lo hemos estado viendo estos días, pero el pecado también distorsionó esa identidad y como consecuencia las personas desarrollamos una identidad construida. ¿Qué es eso? Es como una autoimagen que yo formo por creencias, por valores o por compromisos acerca de quién creo que soy yo y qué rol tengo en este mundo, ¿sí? Yo mismo es como que empiezo a determinar esto y por ende aquí, y es supremamente importante y esto es muy lindo, es que nosotros necesitamos identificar cuál es la identidad que nosotros hemos construido y
empezar a reformar esta identidad a la luz de nuestra unión con Cristo. Porque nuestra unión con Cristo es lo que realmente nos da identidad. Sí, o sea, lo que la Biblia nos enseña es que a mí Dios me ama como ama a Cristo. Si yo estoy unida con Él, Dios me ama como ama a Cristo. Dios me ve como ve a Cristo. Dios me justifica por medio de Cristo. Dios me ve santo y justo a través de Cristo. Entender esa unión con Cristo es lo que empieza a renovar la identidad de mi corazón, y eso es algo precioso y profundo, porque la Biblia dice que nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo, y eso es un misterio hermoso. Entonces les voy a dar un ejemplo de cómo, por ejemplo, el contexto pues afecta. Entonces, ideas que podemos tener: existo para encontrar mi valor y propósito. Todo depende de mí. O sea, yo empiezo a crear esta serie como de identidades construidas. ¿Cómo yo puedo renovar esto? Fui creado por Dios, por tanto, soy eternamente valioso y completamente dependiente de Él. Otra identidad construida: debo confiar en mí misma y amarme tal como soy. Yo veo eso demasiado en las redes sociales, y lo peor de todo es que eso se nos ha metido dentro de la iglesia, de la iglesia de Cristo me refiero, sutilmente. Misma, otra que es súper común. Versus, ¿qué pasa si yo confronto esto con la verdad de he sido redimida, soy amada y perdonada por Dios, no por mí misma? Y Él es quien me restaura, no yo a mí misma. Y otro ejemplo: soy la fuente de mi cambio. Esto lo escucho mucho como a la gente que trabaja como en coaching, de empoderamiento y todas estas cosas. Eso es contrario a la verdad de Dios. La palabra nos muestra que nosotros somos una nueva criatura, no somos nuestra fuente de cambio. Si fuéramos nuestra fuente de cambio, nunca cambiaríamos. Y Él está orando en nosotros y su Espíritu nos capacita para cambiar. Entonces hay cosas que podemos empezar a evaluar como de nuestra identidad a través de preguntas como ¿qué o quién determina mi identidad? ¿Qué significa estar unido con Cristo? De verdad, yo les animo un montón a que se hagan un estudio sobre qué significa la unión con Cristo. Eso es algo precioso. ¿Quién creo realmente que soy? ¿En quién creo que puedo confiar? ¿Sobre quién estoy construyendo mi valor y mi propósito? ¿Listo? También reaccionamos ante Dios, ante nosotros mismos, y reaccionamos ante los demás. Nosotros somos seres que reciben y ejercen influencia, ¿sí? O sea, de esa manera Dios nos diseñó. Como decía Sebas, o sea, nosotros fuimos diseñados para tener relaciones. Fuimos creados para vivir en comunidad y ejercer un efecto en los demás. Somos influenciados de múltiples maneras, a través de la cultura, la familia de origen, la familia actual, la vocación, las circunstancias, los círculos sociales, la economía, los medios de comunicación, el pecado de otros contra nosotros. Eso ejerce mucha influencia. Por ende, nosotros necesitamos analizar las influencias relacionales presentes en nuestra vida para poder identificar aquellas áreas donde es necesario un cambio o una transformación, buscando siempre honrar a Dios. Entonces yo me puedo hacer preguntas como ¿cuáles son mis influencias relacionales? ¿Cómo me han influenciado o me están influenciando la cultura, las redes, la familia, los círculos sociales, los medios de comunicación? Y finalmente, otra parte del contexto son las circunstancias, ¿sí? Entonces, los acontecimientos, experiencias y situaciones pasadas o presentes en las que nos encontramos revelan el corazón y moldean nuestra vida y la forma en la que vemos el mundo. El corazón dinámico responde a las circunstancias brindándoles un significado a los eventos importantes de nuestra vida. ¿Sí? Por ejemplo, un abuso es una circunstancia que es
yo digo que es un arma de Satanás horrible, porque lo que hace el abuso es distorsionar la imagen del carácter de Dios. Y eso es, de verdad, eso es extremadamente devastador, porque realmente solo Cristo puede comenzar a traer y a renovar la imagen de Dios en nosotros y restaurar lo que el pecado quizá de otros contra nosotros también puede afectar. Entonces, por eso, nosotros necesitamos conocer los acontecimientos que han marcado la historia de nuestra vida, no para buscar culpables, porque eso a veces también, y lamentablemente la psicología, hay una parte de la psicología que enseña esto, que es como que sana el niño interior, porque tú tienes una herida quizá de tu papá, y entonces él es el culpable de tu herida, y entonces eso también nos pone en una situación donde nosotros no nos estamos haciendo conscientes de que sí, mi papá me pudo haber herido, y me pudo haber herido mucho, pero yo soy un ser pecador que también reacciona pecaminosamente ante el pecado de los demás, y yo soy responsable delante de Dios pues por mi pecado, ¿sí? O sea, otro pecó, o sea, Dios es justo y Dios hará justicia, y quien peca contra mí, si no se arrepiente, pues será juzgado por el Señor, ¿sí? Pero yo no me puedo quedar ahí ya como, pues ya, o sea, como que, sí, o sea, otro es el culpable. Yo también tengo que revisar y asumir yo cómo he respondido ante el pecado de los otros, y arrepentirme también, porque seguramente yo también he orado mal. Entonces yo necesito conocer los acontecimientos de mi vida, no para buscar culpables, sino es más como para entender el impacto que eso ha traído sobre mi corazón y poder darle un significado, no a la luz de lo que las redes sociales me dicen, de lo que el psicólogo, yo soy psicóloga y perdón que le dé duro a veces a los psicólogos, pero a veces hay momentos donde nosotros como psicólogos nos equivocamos mucho y sacamos a Dios del centro, ¿sí? Tenemos que buscar el significado que la verdad que está en las escrituras le da a nuestro pasado. Y eso tiene un valor precioso, y quiero acá hacer un paréntesis, y es, hay algo que a mí me llama mucho la atención de Pablo, y es que Pablo habla mucho de su pasado, él nunca lo olvida, o sea, siempre él hace como referencia en sus cartas, y siempre lo usa para algo, y es para glorificar a Dios. Sí, entonces nosotros tenemos que aprender a hacer eso que Pablo hacía. Nuestro pasado, hay situaciones que son completamente dolorosas, pero también de todas esas situaciones el Señor tiene el poder de redimirnos y llevarse la gloria. Entonces el corazón funciona con un sistema interno, en un contexto, y por último fabrica ídolos. Y entonces ya este es el último, que es la parte de la idolatría. En la institución de la religión cristiana, Juan Calvino dice algo que es muy, muy cierto, que es el corazón es una fábrica perpetua, o sea, continua de ídolos. Y cuando uno se pone a mirar la vida de uno, es verdad. Sí es, y quiero como que podamos entender que ninguno, o sea, todos los que estamos acá, no estamos exentos de la idolatría, ¿sí? Así nosotros no tengamos, no sé, una estatua y vayamos y, no sé, le recemos a una virgen, eso no quiere decir que entonces nosotros no somos idólatras, porque la idolatría en realidad comienza en nuestro corazón. Y comienza cuando nosotros, les voy a dar el contexto de qué es un ídolo. Es algo que deseamos con tanta desesperación que estamos dispuestos a dejar de lado a Dios y pecar para obtenerlo. ¿Alguien acá ha hecho eso? Yo creo que todos hemos hecho eso, lamentablemente, o sea, no es algo de lo que pues, me enorgullezca, pero lamentablemente hemos hecho eso y lo hacemos continuamente. Y por lo general son cosas buenas, pero que nuestro corazón, al estar caído, como que las termina haciendo pensar y creer o sentir que eso va a ser la fuente de gozo supremo para nuestra alma. Un ejemplo. Por ejemplo, el deseo de tener una relación es algo bueno,
Sí, pero ¿se puede volver un ídolo? Sí. El deseo de tener placer. ¿Es algo bueno? Sí, Dios nos creó de una forma en la que nuestro cuerpo siente placer, pero Dios le dio un marco. Y a veces el sentir placer se convierte también en una idolatría que busco constantemente satisfacer. Ser amados, ¿sí? Todos los que estamos aquí yo creo que deseamos ser amados. ¿Y eso es genuino? Sí, Dios nos creó para ser amados porque Él es el que más nos ama. O sea, Él nos creó para llenarnos también de su amor. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Generalmente creemos que no, yo necesito una pareja porque así se me va a sentir amado. Y entonces empiezo a buscar eso con tanta desesperación que llega el inconverso y le digo que sí. ¿Por qué? Porque lo anhelo tanto que termino pecando con tal de conseguir lo que tanto mi corazón idólatra desea. ¿Cómo ocurre la idolatría? Ocurre cuando las funciones de nuestro corazón, que eran los deseos, los pensamientos y las decisiones, se usan para adorar al yo en lugar de adorar a Dios. Y comenzamos a creer que algún objeto creado va a satisfacer nuestro corazón y por eso lo buscamos en lugar de buscar a Dios. Es una incredulidad terrible la que hay en nuestro corazón. Entonces acá un ejemplo que tenía: yo deseo ser amada y un hombre nunca será capaz de hacerlo, una creencia. En cambio, una mujer sí lo hará como yo quiero. Eso me hará feliz y yo he entendido que los pasajes que hablan de homosexualidad en la Biblia están mal interpretados. Yo sé que Dios me ama y me creó como soy. Por ejemplo, este ejemplo es como una forma en la que nuestro corazón empieza a distorsionar algo para lograr justificar otra cosa y hasta sentirnos bien porque no, la Biblia dice que no está tan mal, ¿sí? Ya vi. Entonces, en lo profundo de nuestro corazón, nosotros pues no creemos muchas veces que Dios es Dios, que su palabra es la verdad. Somos orgullosos y rebeldes, creemos que somos mejores que Dios y se nos olvida que somos unas simples criaturas y que Él es el creador. ¿Sí? Muchas veces dudamos de su carácter, de su sabiduría, cuestionamos su bondad, cuestionamos su palabra, porque no hace lo que nuestro corazón desea. Nuestro corazón empieza a crear como sustitutos para satisfacerse. ¿Y por qué esto pues es tan grave? Ahorita no tenemos el tiempo, porque ya me dijeron que quedan 10 minutos, pero en Ezequiel, cuando ustedes quieran leer, lean Ezequiel, los capítulos 14, 15 y 16, muestran realmente lo grave que es la idolatría, porque la idolatría en realidad es aborrecer a Dios, ¿sí? Realmente eso es la idolatría, es aborrecer a Dios, al Dios que murió en una cruz por mí, creyendo que algo creado es mejor que Él. Eso es de verdad completamente vergonzoso que nosotros hagamos eso. Entonces, vamos a ver esto todo ya en un ejemplo, como un tip, que por ahí hay un cuadrito más adelante. Bueno, sí, ese cuadrito. Entonces, vamos a ver todo esto con un ejemplo, ¿bueno? Así rápidamente. Entonces, el contexto, una situación. Tomás tiene 17 años, asiste a un grupo de jóvenes, ha comenzado a notar atracción emocional y física hacia un amigo. No lo eligió conscientemente, pero los sentimientos están ahí. Su familia es cristiana, su padre lo abandonó cuando tenía 12 años, ve a Dios como un ser supremo y distante, considera que es buena persona y que su corazón es confiable, asiste a un grupo de jóvenes cristianos los sábados, pero tiene amigos no creyentes con quienes comparte todos los días y usa la mayor parte de su tiempo libre en redes sociales. Pasa la mayor parte del tiempo solo y su única responsabilidad es estudiar. Esto es un caso de la vida real. ¿Cuál es el contexto que vemos? Este es el contexto que vemos ahí. Ahora, ¿cuál es la parte cognitiva? ¿Qué creencias podría tener Tomás? Una puede ser: lo que siento es verdad, ¿sí? Digamos que Tomás tiene esa creencia instaurada de que su creencia central es que lo que él siente es verdad ante toda esta situación.
¿Cuál es su interpretación? Soy gay, ¿sí? O sea, pues porque si yo lo que siento es verdad, si yo siento una atracción emocional y física hacia un hombre, entonces eso significa que soy gay. En la parte afectiva, tengo un deseo, él tiene un deseo de conexión, afecto, validación, pertenencia, de no sentirse raro. Y estos deseos, ¿cómo se interpretan? En emociones como soledad, ansiedad, culpa, atracción confusa, victimización. En la parte volitiva, ¿qué compromisos puede haber en el corazón de Tomás? Actuar sobre sus sentimientos y controlar esto por sí mismo, ¿sí? Como que él tiene la capacidad de hacerlo. Y finalmente la decisión que toma es esconder su lucha, ¿sí? La esconde. Ídolos de su corazón, él mismo es un ídolo, el deseo de tener intimidad, conexión, comodidad, ahí pueden haber muchos otros ídolos. Pero entonces, ¿qué sería necesario valorar en la dinámica de su corazón? En el contexto es, ¿qué concepto él tiene de Dios? ¿Existe algún ídolo en su corazón que determina su identidad? ¿Él ha sido salvo por Cristo realmente? ¿O solo va a la iglesia? ¿Cuáles son sus influencias relacionales? ¿Qué circunstancias o experiencias pasadas o presentes han marcado su vida? Ahí yo puse un ejemplo. Tomás cree que Dios es distante, él mismo se ha convertido en su propio ídolo, cree que su identidad es lo que siente y sus experiencias pasadas como que lo determinan. Su mayor influencia son sus amigos no creyentes. Tomás necesita renovar su entendimiento de Dios, de él mismo, de sus experiencias y de los demás. En la parte cognitiva, ¿qué necesita? Existen creencias equivocadas que van contra la verdad. Entonces, un ejemplo, Tomás cree que los sentimientos definen la identidad, algo que nuestra cultura nos ha hecho creer demasiado. Pero Dios no lo define por sus deseos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por él y por su unión con él, si es que él pues más adelante llegará a ser salvo. En la parte afectiva, ¿cómo puede satisfacer esos deseos en Cristo? Un ejemplo, Tomás necesita entender que solo Cristo puede satisfacer su necesidad de identidad, de amor, de conexión, de validación, de pertenencia. En la parte volitiva, podría preguntarse cómo actuaría si su compromiso fuera con Jesús y no con él mismo. Entonces, un ejemplo, Tomás necesita buscar ayuda piadosa y segura, leer la palabra para reinterpretar su experiencia, luchar con honestidad y comunidad, negarse a sí mismo para buscar la gloria de Dios y no la suya. Y, por ejemplo, en la parte de los ídolos, Tomás, ¿qué necesita? Reconocerse como un pecador necesitado de la gracia de Dios y arrepentirse de su idolatría y de su pecado ante Dios. Cuando Dios nos dice que lo amemos con todo nuestro corazón, se refiere a amarlo con todo nuestro corazón, no de palabras, no decir, ay sí, yo amo a Dios, ay sí, yo soy cristiano, ay sí, yo voy a la iglesia. Realmente cuando Dios nos pide que lo amemos de todo corazón, nos está llamando a morir a nosotros mismos para ganarlo a Él. En Cristo la muerte es ganancia realmente. Y no solo la muerte eterna, sino también el morir en esta tierra, en Cristo, día a día, a los deseos de nuestro corazón pecaminoso, a las creencias pecaminosas que formamos, a los actos pecaminosos que cometemos. Es ganancia, cada vez que morimos es ganancia, porque cada vez que morimos, Cristo se forma en nosotros. El carácter y la imagen de Dios en nosotros que fue distorsionada se renueva día a día. Entonces, ¿cómo Cristo y su evangelio transforma el corazón? Que es la pregunta final. Y yo sé que todo esto que les expliqué puede ser como súper abrumador, re largo, pero yo solo quiero hacer ver algo, y es que nosotros necesitamos un milagro en nuestro corazón. ¿Sí? Nosotros realmente necesitamos entender que tenemos una profunda urgencia y necesidad por ser redimidos. Nosotros necesitamos dejar de creer todo lo que las redes nos enseñan, la sociedad y la cultura, de que en nosotros está el cambio, de que nos amemos, de que nos perdonemos, de que nos satisfagamos, ¿cómo se dice? De que satisfagamos todos los deseos de nuestro corazón. Nosotros necesitamos dejar de creer todas esas mentiras
Y necesitamos entender que nuestro corazón está caído y si Cristo no le da una vida nueva, nuestro corazón va a seguir caído y nuestro corazón va a morir eternamente. O sea, realmente nosotros necesitamos una redención y de eso es lo que hablaba en Ezequiel 36 cuando él profetizaba y decía, entonces los rociaré con un agua pura y quedarán limpios, lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos, les daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Realmente, en serio, necesitamos un milagro en nuestro corazón y la respuesta a ese milagro es la cruz, es el evangelio. Nuestro corazón solo va a ser redimido por Cristo y va a ser redimido día a día a medida que nosotros tenemos un conocimiento más profundo y más profundo en la palabra de Dios y en su santa voluntad para nuestras vidas. Pero lamentablemente este mundo nos mantiene como en la superficialidad, ¿sí? Como que nos satisfacemos rápidamente con un versículo bíblico, pero duramos como un montón de horas haciendo otras cosas que quizá no estén mal, pero se nos olvida que la necesidad urgente de nuestro corazón es Cristo, no las cosas de este mundo. Y Pablo en Colosenses, ya para terminar, ¿sí? Para terminar, en Colosenses 3:10, dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. Esa versión es la NTV y me encanta como la traduce porque es como súper literal. Y en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros necesitamos ver que este mundo nos ha querido robar nuestra vista, nuestros ojos, para contemplar muchas cosas que no son al Señor. Y necesitamos comenzar a reenfocar nuestros ojos en la belleza de Cristo. Cristo es muchísimo más bello que cualquier cosa que pueda haber en este mundo. Pero a nuestro corazón, que es caído, aunque ya ha sido redimido por Cristo, sigue habiendo en nosotros esa tendencia hacia el mal. Y ese corazón todos los días nos hace olvidar de la belleza de Cristo, de la misericordia de Cristo, de la bondad de Cristo, del amor de Cristo, y nos hace ver a este mundo. Y por eso todos los días nosotros necesitamos buscar que nuestro corazón sea satisfecho en Cristo, sea saciado por Cristo, que todo sustituto que haya en nuestro corazón sea quitado para que sea puesto Cristo. Realmente necesitamos que nuestros ojos dejen de deleitarse en ver a una mujer o a un hombre de forma sensual, en ver pornografía, en ver las cosas desde una mirada orgullosa, soberbia. Nosotros necesitamos que nuestros ojos comiencen a ser renovados y podamos ver a Cristo. Y sea cual sea el tipo de atracción o deseo o pensamiento o convicción con la que luchemos, que ya todos entendemos que podemos luchar con cualquier tipo de pecado porque nuestro corazón está caído. Nosotros necesitamos que Cristo venga a ordenar lo que el pecado desordenó, que venga a renovar día tras día nuestra imagen de Dios y que cada día nosotros podamos reflejar más y más el carácter de Cristo. Hay una imagen, es muy linda porque representa como nosotros nacemos, pasa un tiempo, o sea, nadie nace convertido, ¿no? O sea, nacemos siendo pecadores. A medida que va transcurriendo el tiempo, Dios obra su salvación en nosotros, porque Él es quien la obra. O sea, nosotros no hacemos absolutamente nada porque estamos muertos en nuestros delitos y transgresiones. Pero cuando Él viene
hace como un quiebre en nuestra vida. Y si pueden ver, acá, bueno, no sé si atrás se vea, pero acá dice como, hacia arriba dice conciencia creciente de la santidad de Dios. Y abajo dice conciencia creciente de mi naturaleza pecaminosa. Entonces, la charla que el Señor me permitía darles hoy es para que podamos lograr tener una conciencia más creciente de nuestra naturaleza pecaminosa, pero no para que salgamos de acá diciendo, no, yo soy un desastre, mi corazón es horrible, es terrible, yo no voy a poder cambiar, sino para que podamos ver que aún a pesar de todo lo que nosotros somos, Dios nos ama y nos escogió. ¿Para qué? Para que cada día tengamos un conocimiento más creciente de su santidad. Y que digamos, ¿cómo es posible que un Dios que es tan santo, tan puro, que en Él no hay maldad, no hay sombra de pecado? Ese Dios me ama. Y ese Dios, viendo lo pecador que yo soy, mandó a Cristo para que muriera en una cruz por mí. Y a medida que yo contemplo más a Cristo, conozco más su evangelio, mi vida empieza a glorificar a Dios en vez de tratar de glorificarme a mí. Y mi corazón empieza a ser renovado a la imagen de esa cruz. Eso es empezar a vivir de una forma que reflejemos el evangelio, y es a lo que todos los creyentes estamos llamados. Realmente nosotros no podemos pretender que en nuestro corazón haya una obra regeneradora si nosotros no hemos sido salvos. Y yo creo que Pablo enseña que nosotros necesitamos evaluar y examinar nuestra fe. Examinaos a vosotros, Timoteo. Examinaos a vosotros mismos a ver si están en la fe. Exacto, gracias, pastor. Y ese versículo nos enseña que es bueno que nos examinemos, que examinemos nuestro corazón, que evaluemos todo esto que hablábamos hoy. No para decir, ay, no, yo no soy salvo y ahora qué voy a hacer. Porque si uno ya se está preguntando, ay, o sea, ¿qué pasa con mi salvación? Es porque posiblemente el Señor ya ha obrado en la salvación. Entonces necesito realmente examinar mi fe, examinar si yo estoy realmente en la fe. Y si yo hoy me doy cuenta que yo no estoy en la fe y digo, no, de verdad, yo no estoy en la fe, o sea, yo no he entendido el evangelio, porque a mí me pasó eso un día después de estar, yo nací en una familia cristiana y creo que cuando tenía como 23 años, más o menos, después de haber sido cristiana, que yo no era cristiana, o sea, eso era una doble vida terrible, pues darme cuenta que yo no era salva, darme cuenta que yo toda la vida había creído que yo era salva y no lo era. Y no estoy diciendo que sea el caso de todos los que estamos acá, es un ejemplo, pero a lo que me refiero es que hay un momento en que es bueno que nosotros examinemos nuestra fe y que examinemos si realmente nosotros estamos en la fe, si realmente nosotros estamos unidos con Cristo, si realmente el Señor ha obrado salvación en nosotros. Y si no, pues es, o sea, ahí ya mismo el Señor nos está abriendo los ojos ante nuestro pecado, ante nuestra maldad. Él ya está ahí obrando salvación y nos está llamando a que nos arrepintamos y podamos confiar en Él y entregarle nuestra vida. Así que, hermanos, busquemos amar al Señor con todo nuestro corazón, no solamente con nuestras palabras, y busquemos que nuestra vida se trate de darle la gloria a Él y no de buscar gloria para nosotros. Así que oremos, hermanos.